nos dan f de y se nos pide que encontremos los derivados parciales. Primero tenemos el derivado parcial de f con respecto a x, y luego el derivado parcial de f con respecto a y. Para determinar el derivado parcial de f con respecto a x consideraremos ya constante, y diferenciar con respecto a x. Y luego determinar el derivado parcial de f. Con respecto a ustedes consideraremos a x constante, y diferenciar con respecto a y. Así que para este parcial con respecto a x, estamos tratando a y como constante, y diferenciando con respecto a x. Así que el derivado de 2x al sexto con respecto a x sería 12x al quinto más el derivado de 6y cuadrado. Estamos tratando y cuadrados como constantes, y diferenciando con respecto a x el derivado de 6x sería 6. Así que tenemos más 6 y cuadrados. Y luego el derivado de 5 y al 3 grados con respecto a x sería 0, de nuevo, porque estamos tratando y como una constante. Así que este sería el derivado parcial con respecto a x. Y ahora para el derivado parcial con respecto a y, estamos tratando a x como constante, y diferenciando con respecto a y por tanto, el derivado de 2x al 6 grados con respecto a y sería 0, de nuevo, porque x es una constante. Y luego además, el derivado de 6y cuadrado con respecto a, y desde el derivado de y cuadrado es 2y, tendríamos 6x 2y o 12y. Y luego además el derivado de 5 y al 3 grados con respecto a y, que sería 15y cuadrado. Este sería el derivado parcial con respecto a y, pero antes de ir, revisemos rápidamente qué estas funciones nos dicen sobre la función f de x, y el primer derivado parcial de una función de dos variables. Nos dice la pendiente con una línea tangente en un punto dado en cualquier dirección x o y basada en el cual derivado parcial. Esto medirá la tasa de cambio de z, o la función con respecto a x, o la tasa de cambio de z, o la función con respecto a y, de nuevo, dependiendo a qué derivado parcial se refiere. Espero que hayas encontrado esto útil.